Curiosamente, Morena cometió el mismo error que cometió el PRI rumbo a las elecciones del 2018. El PRI pensaba que la figura de López Obrador estaba prácticamente desaparecida. Durante varios años, desde las elecciones del 2012, la figura de López Obrador había perdido cierto protagonismo. Por lo menos no había sido tan protagónico como en la elección del 2006. Y más o menos, empezaron su camino poco a poco. Para ganar una batalla, para ganar una guerra, se requiere de una estrategia. Y aquí se cometió el error de la estrategia con la que se ganó. Es decir, en lugar de irse por las trincheras, en la batalla, pues ahora sí que como dicen, cuerpo a cuerpo, cara a cara, se fueron a lo más alto. Y aunque ganaron en lo más alto, se les olvidaron las trincheras. Y es ahí donde está el meollo del asunto. Esta derrota en las trincheras a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. Se puede decir que en estas elecciones, que ya llevamos 2 semanas con este asunto, había 4 frentes de batalla. Imagínense una batalla, un videojuego donde hay 4 frentes. Hasta en los videojuegos hay que utilizar este tipo de estrategias. Había 4 frentes de batallas. Uno, desde luego, el de los diputados, que era fundamental y además era quizás el momento clave de todo esto. La segunda, más o menos parecida a los diputados, era pues todo lo sucedido en el entorno de las gubernaturas. 15 gubernaturas, pues estamos hablando de la mitad del país, casi la mitad. El tercer frente, las alcaldías y presidencias municipales. Y el cuarto frente era la Ciudad de México. Por ahí se tenían que dividir las situaciones. En términos reales, Morena ganó la guerra, si lo quieren ver así, no solamente las batallas, sino la guerra, esta famosa frase de, bueno, ganaste la batalla, pero no ganaste la guerra. Habría que acotar bien hasta qué punto ganó la guerra o ganó las batallas. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a esto. Desde el punto de vista de estrategia política. Ya saben ustedes que en la política, con tal de ganar, se vale absolutamente todo. El primer frente, con todo y los errores que hubo, con todo y las manos chuecas que hubo, con todo y candidatos pues ligados a muchas cosas extrañas, que ya lo sabíamos de antemano, con todo y pues el Juanitazo en Guerrero, bueno, muchísimas cosas que ocurrieron y que además nos llamó la atención, captó nuestra atención. Bueno, pues ahora sí que con la frialdad de los números, decía el mago Septién, que eso es lo único que importa, el mago Septién, el del béisbol, en la frialdad de los números, Morena 11 y los demás 4. Ahora, en ese mismo sentido, si medimos esos 4, pues estamos hablando de Querétaro, estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando de Nuevo León, que son estados fundamentales, muy habitados, y que de alguna manera forman parte de la geografía política del país, sobre todo en el norte del país. Desde luego falta San Luis Potosí, pero yo todavía tengo dudas si San Luis Potosí puede ser más un triunfo de Morena que una derrota de Morena. Pero bueno, ahí está San Luis. Como sea Chihuahua, como sea Nuevo León en el norte y Querétaro en el centro, son importantes. Pero en la frialdad de los números, 11 contra 4, y con eso no hay ninguna escapatoria. En el caso de los diputados, también en la frialdad de los números, ganó Morena y sus aliados, y ganaron mucho más de lo que se pensaba,
Yo calculaba 240 y fue más de 240 diputados. Les alcanza para la mayoría y les alcanza y sobra para hacer muchísimas cosas más. Pero, más allá de la frialdad de los números, está que una alianza mal hecha, mal planteada, mal planeada y mal dirigida, pues alcanzó algunos escaños, nada significativo, pero que unidos ya ahora sí que en masa, junto con los famosos pluris, por eso la urgencia de eliminarlos, más o menos alcanza para que se pongan a negociar. Aquí, en ninguna parte de este juego, quiero aclararte, en ninguna parte de este juego tú y yo jugamos. O sea, no, nosotros no jugamos. Nosotros somos espectadores de este asunto. Los vemos jugar, ya sea con videojuegos o ya sea en la vida real. Nosotros no jugamos en este partido. ¿Por qué no jugamos? Porque no les importamos nada en lo más mínimo absoluto, nada de nada. No les importamos absolutamente nada. Ellos lo que quieren es el poder, quieren su hueso, quieren su cargo, quieren sus puestos, y como en algún momento dado expliqué, tienen que pagar muchas deudas. Primero que nada, tienen que pagar las deudas de la gente que los apoyó. Tienen que pagar las deudas de los grupos que los apoyaron, y cuando digo de grupos que los apoyaron, espero que entiendas exactamente lo que te estoy diciendo, porque eso es evidente. Obviamente tienen que rendirle cuentas al partido, obviamente tienen que rendirle cuentas al gobierno como tal, y entre deudas y deudas y deudas y deudas, pues lo poquito que les queda, pues es para las grandes obras o las grandes cosas que prometieron durante campaña. Pero donde también se puede medir esta batalla es en la Ciudad de México, donde ahí sí la situación se puso pareja y tensa. Digamos, aunque en la frialdad de los números estamos hablando de un empate, no deja de ser significativo que en el territorio, en la base, en el santuario, en donde son los reyes desde hace veintitantos años, el grupo que hoy gobierna, hayan perdido la mitad del territorio. No es fácil asimilar eso. Por eso, pues han culpado a la clase media, han culpado a los medios de comunicación, ahora ya culparon a Calderón, mañana van a culpar no sé a quién, etcétera, etcétera, pero no asumen sus responsabilidades. Pero en la batalla, como les decía, se gana en las trincheras. No se gana por acá, se gana abajo. Y es abajo donde Morena siempre gana o siempre ganaba, y de alguna manera esos triunfos de Morena hicieron que se reviviera un proyecto que en vísperas del 2018 parecía muerto, parecía calladito. Y mientras Peña Nieto hacía sus estupideces de todos los días, en las trincheras iban avanzando pic, 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 pic. Y una prueba de ello fue lo que sucedió justamente en las elecciones del 2015. Cuando despertó de su fantasía Peña Nieto y dijo, aquí algo está pasando, ya era demasiado tarde. Eso mismo le está pasando a Morena, porque en el total de las presidencias municipales perdió Morena. Por poquito, 51-49, pero perdió. Poquito, pero da lo mismo. En el béisbol, en el fútbol y en el fútbol americano puedes quedar 83-82, 43-42, 23-22 o 1-0. De todos modos, el que mete más carreras, el que mete más goles, gana. Siempre. Y aquí por un gol, pero ganaron. Ojo con algunos estados donde Morena era fundamental, como la Ciudad de México, como el Estado de México, que no lo hemos analizado a fondo, y que de alguna manera va a ser el antecedente de lo que se va a vivir próximamente.
Acuérdense que en el 2015, bueno, 2017, del 2015 nos lanzamos al 2017, el equipo de Morena perdió el Estado de México. Como lo quieras ver, con tranzas, con tarjetas compradas, con lo que sea, pero en la frialdad de los números ganó el PRI. Por eso es que Peña Nieto, de alguna manera, un año antes, en la elección que se manejó como la madre de las elecciones, dado el número de habitantes que hay en la ciudad, en el Estado de México, y dado que es uno de los bastiones de Morena, se dijo, bueno, pues lo logramos, Morena no gana. Error, error, error. Más allá de cómo ganó Alfredo del Mazo el Estado de México, Morena perdió el Estado de México, pero ganó otros territorios y no se dieron cuenta. Morena está cometiendo el mismo error del PRI. Está celebrando el triunfo de los grandes cuando le ganaron abajo, cuando le golpearon las rodillas. Tienen muchos motivos para celebrar. Ganaron más de lo que muchos esperábamos, desde el punto de vista del análisis, no desde el punto de vista del deseo personal. Desde el punto de vista del análisis, ganaron más de lo que muchos esperábamos. Me incluyo en la lista del análisis. Pero perdieron en su propio territorio y con su propia estrategia. Y ojo con ese tema, porque la estrategia del PRI y la estrategia del PAN fue estar codo a codo con los grupos organizados. Y eso puede costarle a la larga a Morena todo lo que ha ganado hasta el momento. Y estas alianzas, estrategias raras, a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me